Llegamos al Corregidora, a 4 años del 5M, cicatriz. A través de testimonios, de las voces de expertos, viajamos a Guadalajara. Tratamos de envolver y de situarnos en ese momento. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Es una cicatriz que sigue abierta. Sigue abierta para todo Querétaro, para el fútbol mexicano. El fútbol se toma sin pensar, como el vino y como la leche materna. Desde el principio, este sentimiento está sellado a fuego en el alma. Eduardo Galeano escribió eso. En México, no hace falta palabras para saber cuándo es día de fútbol. Yo voy al estadio desde que era chiquito. Desde que tengo uso de razón, mi papá nos llevaba al estadio desde muy chiquitos. El fútbol es un deporte maravilloso. Yo lo jugué desde que era niño en la calle. Y solamente el que ha jugado fútbol sabe por qué se emociona tanto mirando a un equipo de primera división como los Gallos Blancos. No es solo un partido, es el plan que nunca se cancela. El momento en que toda la familia coincide en un solo lugar. Domingo, mediodía, una torta de carnitas, un juguito y viendo el partido, puta, lo mejor. Hay amores que no nacen, se contagian. Como cuando entras a una familia y descubres que el fútbol no es un deporte. Es el idioma en el que todos se entienden. No soy queretana, pero tengo muchos años viviendo en Querétaro. Y desde que me casé, aproximadamente 10 años, he estado yendo siempre al estadio. Desde que llegué sabía que era una familia queretana y que eran realmente aficionados al fútbol, a Gallos Blancos en sí. Y era padre esa dinámica familiar. Entonces, pues me contagiaba, ¿no? Al final era de que comprábamos el bono gallo y teníamos que ir a disfrutar el partido. Y yo ya sabía que disfrutábamos ese tiempo porque también era disfrutar a mis suegros. El fútbol no se discute, así se transmite, no con palabras, sino con esas tardes en el estadio. Bueno, era muy padre porque normalmente eran los viernes cuando íbamos saliendo del trabajo, pasábamos por mis suegros, llegábamos al estadio en familia, pues siempre disfrutando de el partido. En México hay grandes equipos con historia, con títulos, con reflectores. Pero cuando tu equipo es el equipo de tu ciudad, no importa si gana o pierde, es tuyo. Y eso es suficiente. Pues es el equipo del lugar donde nací, es el equipo de mis amores. Y bueno, pues hay que venir aquí a apoyarlo, ¿no? Y pues es la ciudad de mis hijos y yo le voy al equipo que sea en la ciudad de mis hijos. Normalmente pues uno ya va preparándose pues pues vamos a planear el día. El partido, si no mal recuerdo, fue a las 5 de la tarde. Pues vamos a preparar la playera, qué vamos a hacer antes y pues bueno. Tengo siendo aficionado de los Gallos Blancos desde que llegué a Querétaro hace como 30 años. Siempre he venido casi cuando hay juego y ahorita tengo bono gallo, o sea, tengo asegurada la entrada por toda la temporada. Osvaldo Soriano decía, el fútbol es lo único que se comparte sin distinción de clases. Puede que Gallos Blancos no sea el equipo más grande, pero es el equipo de casa. Durante muchos años decían que era el equipo del ya merito porque jugaban muy bien, había gente muy valiosa dentro del fútbol. Algunos que equipos como el Guadalajara trató de llevárselos, como a Silvano Telles, que fue todo un personaje que llenó en los años 70 como delantero, pues llenó de gloria a los Gallos Blancos. Un equipo que tuvo desgracias, como cuando iban a jugar la final con Correcaminos, tuvieron un accidente y hubo incluso algunas personas que fallecieron. En La Cañada hubo mucho arraigo, incluso el equipo de La Cañada fue campeón durante muchas temporadas. Cuando tu equipo no gana, aprendes algo que los campeones nunca sabrán. Aprendes a amar sin condiciones, a estar ahí los domingos,
sin importar el marcador. El fútbol no es solo lo que pasa en la cancha, es lo que pasa en las gradas, en ese lugar donde todos son iguales durante 90 minutos. El fútbol se crea también como con esta parte de generador de identidad, ¿no? Entonces, estos espacios en los que se da esta actividad deportiva, pues obviamente que genera estos vínculos, identidades colectivas. Yo puedo ser un profesionista, puedo ser un trabajador, puedo ser un operario, pero de pronto cuando estoy dentro de una afición, dentro de una barra, eso me implica pertenecer a algo. Ángel Fernández Santos escribió: el fútbol es una forma de religión laica, porque el fútbol te da algo que pocos espacios dan, un lugar donde pertenecer, donde tu voz cuenta igual que todas las demás. Los aficionados del fútbol varonil, digamos, se van creando de generación en generación. Casi siempre se van transmitiendo como estas aficiones. Veía lo que era ese tiempo Tampico Madero, Gallos Blancos Club de UAC, y después vino lo que es ya el equipo de Halcones de Querétaro, que es donde ya iba un poquito más a los partidos. Descendieron, volvieron a regresar como Gallos Blancos, oficialmente como es ahorita, y ahí me enamoré del equipo, de la afición. Pues un partido con ambiente familiar, escuchar los cánticos de la porra, cotorrear con los amigos, pues obviamente esperas que gane tu equipo. Eso era lo que el fútbol representaba en Querétaro. No perfecto, pero sí auténtico. No campeón, pero sí familiar. No el más grande, pero sí el más nuestro. Y todo eso que se construyó durante décadas, estaba a punto de cambiar en 90 minutos. Como escribió el arquitecto Le Corbusier, un estadio es una catedral moderna. En 1985, Querétaro decidió construir la suya, un proyecto ambicioso que transformaría a la ciudad para siempre. Ha evolucionado el fútbol, esta afición fue creciéndose y crearon muchas ligas que ocuparon primeros lugares a nivel regional, a nivel estatal. Y en la época del gobernador Camacho Guzmán, conjuntamente con Televisa, convenció para que se invirtiese aquí en Querétaro y hicieron un gran proyecto. Pero, ¿cómo se construye un estadio? ¿Cómo se elige un diseño? ¿Quién decide cómo será el edificio que albergará los sueños de toda una ciudad? Me tocó participar en 2 obras que son orgullo de Querétaro, como lo es el Estadio La Corregidora y el Auditorio José Ortiz de Domínguez. Una convocatoria abierta. La oportunidad para que los arquitectos locales demostraran su talento y diseñaran el futuro de su ciudad. Y resultó triunfador el proyecto del arquitecto Luis Alfonso Fernández Ciurov. Con este estadio mundialista, un estadio muy decoroso, que ha tenido la comodidad de estar bien planeado. Y sobre terrenos donados por gobiernos anteriores, comenzó a levantarse el sueño. Ha pasado el tiempo y tenemos un magnífico estadio, muy decoroso para las justas mundialistas, como ya fue sede hace algunos años. Un proyecto muy bonito, a pesar de que ya tiene 40 años. Si ustedes lo ven, está, pues no como el primer día que se inauguró, pero está perfectamente bien. 40 años después, el Coloso sigue en pie. Tener un diseño ganador es solo el principio. Construirlo es otra historia. Donde está el estadio era un cerro y fue excavar todo en pura roca. Si ustedes se fijan de afuera, no se ve la magnitud del estadio como se ve de adentro. ¿Por qué? Porque la mitad del estadio está del nivel que tiene por fuera, la mitad está hacia arriba y la otra mitad está hacia abajo. Como dijo Mies van der Rohe, Dios está en los detalles.
Es un estadio que pocos estados tienen, con la calidad, la comunicación y sobre todo la tranquilidad que se respira en Querétaro. A nosotros nos tocó inaugurarlo, un primer partido que fue la supervisión contra los contratistas, el cual ganamos la supervisión por 4-0. 1986. El mundo entero voltea a ver a México. Y en Querétaro, el Estadio Corregidora recibe selecciones de 3 continentes. No es solo un estadio de provincia, es un estadio del mundo. Soy orgulloso de ser queretano, vivimos en una ciudad tranquila, tenemos muchos monumentos históricos, coloniales. El estadio ya tiene su luz propia, tiene su lugar ganado. Es un estadio mundialista. Sí, yo crecí muy cerca de ese estadio. Yo tenía 12 años cuando fue la inauguración en el 85. Es mi segunda casa, trabajo ahí. Un estadio no existe hasta que alguien se siente en él. Hasta que alguien sube las escaleras, busca su butaca y ve la cancha desde arriba por primera vez. Yo tengo muchos años, y valga la anécdota, tengo muchos años abonado en el estadio. Yo creo que más de 20, si no exagero. Tengo la misma butaca desde hace muchos años. Antes, pues el estadio, las butacas no eran numeradas. Entonces, cuando había partidos importantes, tenemos que llegar un par de horas antes al estadio. A ella le molestaba, que dice, ¿cómo voy a perder el tiempo 2 horas antes del estadio? Pero pues queríamos agarrar un buen lugar, teníamos que llegar a tiempo. Cada butaca tiene su propia perspectiva. Desde la zona alta ves la estrategia. Desde abajo sientes la velocidad. El palco donde estamos ubicados nosotros está en la zona de prensa, digamos, para que la gente ubique, atrás de las bancas, hasta la parte de arriba. Procuro estar como muy al pendiente, no solo de lo que está pasando en la cancha, sino lo que hacen en las bancas, los técnicos, en las gradas. El estadio es también un espacio donde se permite lo que afuera se censura, donde las emociones no tienen que esconderse, donde los hombres pueden ser vulnerables sin ser juzgados. El estadio se ve como un espacio en el que el hombre puede llorar, puede pelear, puede besarse con otro hombre y está permitido. ¿Por qué? Porque es un aficionado, porque está sintiendo, porque etcétera, ¿no? 40 años después de su construcción, el Estadio Corregidora sigue en pie. No solo como estructura, como símbolo. El coloso del cimatario, el lugar donde generaciones enteras aprendieron lo que significaba pertenecer. El estadio se ve de todos lados. Es un ícono que para mí tiene personalidad propia. Guadalajara, la capital futbolera de México. Una ciudad donde el fútbol no es un deporte, es religión. Donde 2 equipos locales conviven, rivalizan y dividen a la ciudad entera. Chivas, Atlas, los 2 equipos de Guadalajara, los tapatíos. 2026 traerá el mundial a esta ciudad, pero aquí el fútbol siempre ha sido mundial. Ser aficionado en Guadalajara es elegir un bando, rojinegro o rojiblanco, Atlas o Chivas. Una decisión que define familias, que separa hermanos, que marca identidades. Mi nombre es Luis Torres y soy aficionado del Atlas. El Atlas para mí representa el equipo número 1 de México. Mi nombre es aficionado rojinegro. Yo soy Martín Ugalde. Yo le voy al Atlas de Guadalajara. Estadio Akron. Chivas contra América. El equipo de Guadalajara contra el equipo más odiado de México. Rojiblanco contra Águila. Guadalajara contra Ciudad de México. Afuera del estadio, carnita asada en el estacionamiento. Pero este no es el verdadero clásico de Guadalajara. Ese es otro. El derbi tapatío. En esa rivalidad vive una historia, que el Atlas era el equipo de los privilegiados, Chivas, el del pueblo. Hoy, Chivas tiene uno de los mejores estadios de México, pero las historias que se cuentan, esas no cambian.
Yo me enamoré desde el 97 para acá, cuando estaba Osorno, Cepeda, Cabuto. Desde ahí para acá me enamoré. En lo personal, yo no recuerdo la fecha, pero ya es, yo creo que calculo como un 98, 99, porque por esas fechas me acuerdo que el Atlas llega a la final. Como dice mi hermano, sí, muchas veces fue la influencia como de nuestro papá de querer que fuéramos a la América, pero realmente nunca pues se logró ese como objetivo de él, ¿no? Yo más o menos como desde esa fecha le voy al Atlas y pues me gustaba mucho, recuerdo que era ver al equipo de Daniel Osorno, Miguel Cepeda, y pues su fútbol era muy ofensivo y siempre me llamó la atención y fue así que empecé a seguir más al equipo y pues se hizo ya una tradición. Para mí, el Atlas es mi equipo favorito, aficionado y equipo a seguir, porque más que nada es un equipo canterano, da mucho jugador, grandes, empiezan desde chicos en la cantera y se hacen internacionales. Ser del Atlas en Guadalajara es ser del otro equipo, el que no tiene el estadio nuevo, el que no tiene la mística de solo mexicanos, pero que tiene aficionados que los siguen sin importar nada. La rivalidad existe, la tensión existe, pero antes del 5 de marzo, todo era tranquilo. La rivalidad fue desde que el Atlas realmente eliminó al Querétaro. A partir de ahí... Yo sentía que la rivalidad era algo tensa porque estaban peleando el descenso. Entonces eran equipos que estaban en la parte baja de la tabla y los dos como que siento que ya eran los que ya tenían bronquitas de lejos, pero ya eran de los que estaban peleando. Querétaro y Guadalajara, el fútbol como hilo invisible que une lo que la geografía separa. Pues a vivir nuestro primer clásico en el Akron. Eso, al primero. Órale. Vamos. Compañeros de Querétaro. Hola. ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos. Es la primera vez que vienes, ¿no? Primera vez. Son de Querétaro, ¿verdad? Sí, somos de Querétaro. Estamos haciendo un documental y no, ahora nos tocó. Perfecto. Yo también. Hacer entrevistas. Clases queretanas de allá. Ah, genial. Mi padre, sí. Increíble. ¿De qué parte? Pues por ahí por el centro. De hecho, mi bisabuelo está en la rotonda de los Zonas Silvestres. ¿Quién es su bisabuelo? Don Germán Patiño. ...5 de marzo de 2022. Un partido más. Venía conduciendo, veníamos en el auto mi primo y mi hermano y se sentía raro el ambiente, la verdad, pero pues nunca me imaginé que fuera a ser de esa magnitud. Fui a hacer mi programa de radio para después ir a narrar al estadio. Me acuerdo bien que estando en el programa recibimos algunas llamadas de que ya había gente del equipo visitante cercano al estadio. Normalmente salíamos del partido 5 de la tarde, salíamos un par de horas antes, pasamos por mis papás, tomamos camino al estadio, llegamos. Comiendo con su madre, era la 1 de la tarde. Estaba emocionado, no hacía mucho alarde. De niño corría, era el portero en el parque. Era un aficionado mientras era más grande. Las 4 de la tarde, ya casi era la hora. Ya váyanse subiendo, prendan la locomotora. Se fueron con cuidado, a 70 por hora. Cambiarían su historia como la corregidora. Desde que entré, bueno, no soy mucho de creer en energías, pero realmente ese día se sentía como un ambiente hostil por parte del estadio en general. Ahí estaba sentado, iba yo solo ese día y había una familia al lado de mí y ese día pues todo transcurría con absoluta normalidad. Traía una playera, mi sudadera y una gorra. Entonces en la primera revisión me hacen regresar a dejar la gorra. Ya regreso en la segunda la sudadera. Entonces sí di como 3 vueltas, como te comentaba, porque la revisión fue muy pues minuciosa, ¿no? Para la zona visitante. Y bueno, de mi parte, luego a veces uno es más normal, pues es el equipo local, la revisión es un poquito más rápida, la zona pues no es una zona de porra en donde yo estaba, pero entonces yo creo que eso pues implica que facilite un poquito más el acceso, las revisiones sean más rápidas. Jamás ha habido actos de violencia en el Estadio Corregidora desde que tengo memoria. Hasta ese día.
hasta ese día. Hasta ese día. Y además son aficiones que yo considero que tienen similitudes dentro de la pasión, dentro del, pues sí, no encontrar a lo mejor en su momento logros del equipo, encontrar una rivalidad fuera de la cancha, y esto fue lo que provocó este contexto que terminó explotando aquel 5 de marzo. Agarrando su asiento, ya cortaron los boletos. Por el aire se sentía esa tensión por completo. Me dolía la cabeza, mejor me tomé un Pepto y comencé a ignorar lo que estaba sucediendo. Arriba, dos voces narraban el partido: Víctor Monroy y Sergio Bailleres. Tuvieron que narrar lo impensable. Era un partido de altísimo riesgo y entonces había que estar mucho más atento de lo que pudiera pasar. Habían pasado 45 minutos y no había sucedido nada, ningún conato. Parecía que todo iba a transcurrir de manera normal. Y en ese momento, cuando vemos diferentes acciones de encono, de enfrentamiento en la cancha, nos empezamos a dar cuenta, me empiezo a dar cuenta junto con mi compañero, que la situación estaba para que el partido ya no pudiera continuar. Pero cuando de repente empiezas a ver que esto se convierte en una bola de nieve que crece y crece y crece y que además escala a una situación que jamás te había tocado vivir, es muy difícil. Hay una línea muy delgada entre lo que debes de decir de manera correcta al aire, pero tienes que describirlo y sinceramente te gana la emoción. El árbitro había parado las acciones, aquello ya se había salido un poco o un mucho de control. Eran los Gallos Blancos contra Zorros Rojinegros, minuto 63, era un 1-0, un grupo de personas a los polis se burlaron, lo que sucedió dejó a todos horrorizados. Volteo hacia el lado izquierdo, que es Central Oriente Alto, y veo a una persona cargando una hielera, y ahí fue cuando volteé con mi hermano, con mi primo, y les dije, ya valió madre, esto pues sí se va a poner feo. Hay familias, hay aficionados, le están pegando a uno solo entre varios aficionados del Atlas. Esto no puede ser y esto se va a salir de control. Quieren tirar la malla a los aficionados de Querétaro y si consiguen hacerlo, aguas. Ya después empiezo a ver cómo empiezan pues como a correr por toda la parte de la norte hacia la zona visitante. Y ahí es donde digo, ay no, pues si esto se va a hacer un caos, pues ya mejor me voy, porque luego nos van a dejar hasta el final y al último. Y el árbitro ni en cuenta. Esto, por supuesto que Fernando Guerrero tendría que detener el partido ya hay gente Yo me quería ir, o sea, en cuanto vi que empezó a correr la gente, yo lo primero que pensé es, vámonos porque esto no va a acabar bien. Pero él me dijo, tranquilízate, vamos a esperar porque no sabemos qué está pasando allá afuera. De pronto empiezo a ver que es más el movimiento y veo cómo empiezan a bajar por las rampas que unen la tribuna con la cancha gente. Y me sigue pareciendo extraño, pero ya cuando empezó la invasión, entonces sí dije, esto no pinta bien. Y bueno, pues ya las imágenes están a ojos vistas, ¿no? Pasó aquello. La verdadera historia es la que estoy contando. Ver a mis compañeros golpeados y otros tirados, se supone es unión, poco han demostrado. Esto es amor al fútbol y demuestran lo contrario. El gobierno parece que poco hablaría. No hubo ningún muerto, vaya quien lo diría. Al final nos dicen juega y siente tu liga. Si esto es sentir, no quiero sentir mi liga. Martín atrapado, Magdalena queriendo irse, Gabriel viendo que todo se desbordaba. Hay un momento en el que se pierde la noción del tiempo y del espacio incluso. Entonces cuando se ocurre esta situación, sentimos como si estuviéramos nosotros procesando en cámara lenta todo lo que ocurre. Por lo tanto puede sentir la persona que ocurrieron horas cuando en realidad fueron minutos los que fueron los más intensos, ¿no? Y cuando yo vi que las cosas estaban poniendo feas porque ya había gente en el campo, decidimos abandonar
el estadio. En ese momento le dije a mi hijo y a mi nieto, vámonos porque esto no está bien. Entonces nos salimos afuera del estadio, en la puerta sur, y había enfrentamientos ya cuando salimos. Entonces no pudimos salir por esa puerta porque había encontronazos ahí, ¿verdad? Pues justo le dije a la persona que estaba al lado de mí, porque estaba con un niño, digo, yo creo que es momento de irnos. Yo me encontraba en la parte de un palco de atrás, pues se encontraba ya cuando empezó todo el alboroto, se encontraba Adolfo Ríos, que en ese momento pues era parte de la presidencia del club, y sí se encontraba pues de brazos cruzados, con una cara de enfado, y ya en un momento incluso opta por bajar, incluso por la misma grada. ¿Dónde quedaron mis amigos? Estoy que me aterrorizo. Bella gente siendo golpeada y desnudada en el piso. Estoy que me largo, esto me afecta el mental. Se supone que hay que tener bien puesta la camiseta. Al final de todo, la verdad hay que admitirla. La gente se dejó llevar por la emoción de la ira. Ya había pasado esto en el pasado, experiencias vividas. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. La madre diciendo a sus hijos corran, un amigo viendo a otro que se agacha y llora. A veces la gente no olvida, aunque sí perdonan. Esta es una mancha que ni con cloro se borra. Sé que la pasión puede ser demasiado, pero no olvidemos a quién tenemos al lado. Antes de hacer una acción que dañe a otro ser vivo, hay que preguntarse si queremos lo mismo. O sea, ver gente golpeada, incluso gente inconsciente, y a pesar de estar inconsciente, seguir siendo golpeada, eso de verdad pues sí es impresionante. Empiezo a dimensionar lo que había pasado más allá de un partido de fútbol, y es cuando entra un miedo muy particular y una sensación. Yo amo este equipo, yo soy queretano de nacimiento, yo amo el fútbol, es mi profesión, y lo que pasó ese día espero que nunca se vuelva a repetir. No había señal. Era un caos, no podíamos comunicarnos afuera, y pues sí, una de las cosas más fuertes que he vivido en mi vida, por el impacto, ¿no?, de ver a tanta gente ensangrentada, personas muy golpeadas, personas que las golpeaban entre 5, 6, 7 personas, fue algo muy, muy impactante. Pena, la verdad es que pena, vergüenza, pues sí, incluso miedo. Dices, o sea, ¿por qué está pasando esto? Nosotros estábamos en especial Oriente Alto y realmente ahora sí que, como dice el dicho, vimos los toros desde la barrera. Nunca nos sentimos en peligro en donde estábamos, nunca sentimos eso. Y algunas personas se llegaban a quitar el jersey de Gallos para aventárselo a personas aficionadas del Atlas. Afuera nos tocó rescatar a 2 chicos del Atlas que ya se veían correteados, ya no traían playera. Entonces, entre mis amigos y yo nos quitamos las sudaderas, los cubrimos, los subimos al coche y los llevamos a un lugar seguro. Incluso hay que destacar que en la zona donde yo me encontraba, gente del Atlas venía corriendo y se le ayudaba pues a pasar a la zona de gradas pues para que no les hiciera nada. Todos queriendo estar a salvo. Las llamadas, los mensajes, verificar que estén bien. Magdalena y Guillermo recibiendo llamadas, los hermanos buscándose, todos salieron diferentes de cómo entraron. La herida atravesó pantallas. Estar lejos no significó no sentirlo. Yo en ese momento me metí a Twitter, y en Twitter pues ya obviamente la verdad es que todo fue me voló la cabeza, las imágenes que vi, fue sorprendente, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, y pues para mí fue realmente impactante, o sea, estar lejos. Además sabía que habían ido al estadio algunos amigos, y pues la verdad sí me preocupó un poco por ellos, porque pues no teníamos realmente los datos. Estaba en mi casa sentado en mi sala viendo el partido. Me impactó muchísimo ver mucha gente sangrada, mucha gente golpeada, familias, adolescentes de todo tipo había, que realmente me impactó mucho. Estaba en unas micheladas, un bar, estaba con mis amigos viendo el partido, muy tranquilo. Los rojinegros, las barras, siempre venían unidas y hasta la fecha.
Uno no busca el problema porque vienen familias completas, padres, hermanos, hijos, nietos. Soltaron ahí de la nada unos datos que al final afortunadamente fueron falsos, de algunos fallecidos. Sí, aquí en la puerta 11-12, que es donde ingresan los de la 51, hubo mucha gente que vino a entregar veladoras y todo, porque realmente aquí sí se manejó que había muertos. Muchísimas veladoras, cientos. Pusimos, yo también me incluyo, banderas, gorras, veladoras pintadas con el escudo, todo mientras sea rojinegro, colores rojinegros, y hasta rezamos. Ahí estuvimos un rato, todos rezamos todo y los acompañamos día y noche. He vivido momentos de otros equipos así, pero no tan feo. O sea, nunca imaginaba en ese momento. Se empieza a tomar bando, porque por un lado, quienes minimizan el impacto porque no lo vivieron directamente, y los que lo vivieron directamente se sienten aludidos porque se está minimizando el impacto que pudo haber tenido. Y entonces pareciera que es mi obligación convencer a la otra persona de que yo tengo la razón. Pero esto invariablemente es a través de la percepción que tenemos desde la perspectiva en la que nos encontramos. Los que estuvieron, los que narraron, todos vieron lo mismo. La seguridad no estaba. Llegamos al estadio y la verdad es que muy poca presencia de policías. Para un partido así, que se sabe, no es la primera vez que se pelean. No había prácticamente vigilancia. O sea, los policías que usualmente están mirando hacia el público, había, no sé, 2, 3. No había como la seguridad que había siempre. Notamos que había gente con playeras blancas, como tipo camiseta, como las que usas debajo de las camisas, y mezclilla normal. O sea, no había como un logo de alguna empresa de seguridad. Pero eso no, quizá no lo notamos al principio. Cuando tenía que entrar la policía en el momento adecuado, no lo hizo. Y a pesar de que los elementos estaban afuera del estadio, esa capacidad de reacción, creo que fue de las cosas que más lamento. Sentí mucho coraje por el simple hecho de que si realmente sabían que era un partido muy bravo, no había policías, y me dio mucho coraje tanto por estos amigos míos que estaban ahí, tanto de Querétaro, porque tengo amigos de Querétaro y amigos de aquí de Guadalajara. Ha cambiado bastante porque ya no es lo mismo. Siento yo que a pesar que el gobierno quitó las porras, el ambiente ya no es lo mismo. La sanción fue dura, 1 año. Y eso sí me molestó, porque no había, me parece, un dispositivo adecuado para contener una situación de ese tipo. Definitivamente es un antes y un después, más que nada para el gobierno, para las personas, y es un día que está marcado en el calendario. Hay un vacío importante, significativo, sensible en todo lo que este evento representó en planeación de seguridad. Podríamos enlistar algunos elementos como la falta de personal, evidentemente la carencia de conocimientos. Los protocolos que no funcionaron, la policía que no estuvo, todos lo vieron, todos lo señalaron. La herida estaba abierta. Lo vuelvo a reiterar, mi mayor compromiso es con la verdad. Los datos oficiales indican que hasta este momento no tenemos fallecidos por los condenables hechos del día de ayer. De acuerdo con la recomendación DDH 98-2022, la Defensoría de Derechos Humanos inició una investigación de oficio ese mismo día. Visitó el Hospital General en 3 fechas distintas, 6, 7 y 8 de marzo. Revisó grabaciones de 7 carpetas de video del interior del estadio. Analizó la carpeta de investigación penal por homicidio en grado de tentativa. Me voy a sentir muy aludido de que se está minimizando el impacto que tuvo, y entonces voy a desconfiar de la información que obtengo de esos medios que normalmente utilizaba para informarme, porque ya no confío plenamente en la información. Yo
siempre me he cuestionado después de este tema, la persona que abrió la reja y que permitió el choque de barras, nadie habla de él. Y ese es el gran anónimo de ese evento, la mayor impunidad, el mayor acto criminal que hubo en ese evento. Empezó por él y acabó en todos los demás. Y eso es impunidad. Cuando se actúa como masa, se cae en el anonimato. Pierdo ya una identidad como persona y empiezo a ser una pequeña parte de una masa. Por lo tanto, la masa puede tener una identidad propia y lo que va a ocurrir es que no van a poder detectar quién fue el responsable. La Defensoría acreditó violaciones a 3 derechos humanos. 1. Legalidad y seguridad jurídica. 2. Integridad personal. 3. Libertad de expresión y reunión. En este pequeño gap o vacío que hay de coordinación entre la autoridad pública y la privada, se queda justamente un vacío donde no conecta y donde no hay una responsabilidad compartida. No es solamente de ejecución y operación, es un tema de supervisión como tal. De acuerdo con lo declarado en la comparecencia legislativa, la reunión de coordinación previa al partido se realizó el 4 de marzo de 2022. Duración documentada, aproximadamente 46 minutos. Documentación escrita en plan de seguridad, ninguna. Los hallazgos sobre la empresa GSK9 son los siguientes. No tenía registro como sociedad mercantil en el Registro Público del Comercio. Operaba bajo el nombre de una sola persona física. Capacitación del personal, el mismo 5 de marzo, horas antes del partido. No existían contratos laborales, solo listas de asistencia. Elementos requeridos para alto riesgo, 350. Presentes, 280. El 80%. Pero era una empresa que no formaba parte de mi unión. No lo aceptamos porque no cumplía con todos los requisitos que nosotros exigimos. Cumplía con el requisito de tener permiso que otorga la Secretaría, pero no cumplía con los requerimientos normales que nosotros les exigimos a nuestros empresarios que están en la unión. Todas las prestaciones de ley y horarios normales. Ante todo, habría que entender el fenómeno de un evento deportivo en el contexto de la cultura. No es un tema que quede en manos de particulares, creo que es un tema público, y por ser un tema público, y esto repito, me parece que tendría que estar involucrada la autoridad responsable, que en este caso es la autoridad local. 46 minutos para planear la seguridad de 27.264 espectadores. No fue imprevisible, fue ignorado. En donde pudo haber una omisión por parte del personal adscrito a este evento por cuanto ve a la verificación del personal de seguridad privada. Nuevamente lo digo, no se corroboraron la totalidad de los mismos debido a que la directiva y la empresa de seguridad privada contratada aseguró por escrito que se encontraban el resto de los elementos ya en su posición desde temprana hora. Confiando en esta situación es que el personal designado de la coordinación tomó la determinación de dar por iniciado el juego. ¿En dónde estaban el día sábado? Pero más que en dónde estaban el día sábado, ¿cómo tomaron la decisión de no estar ahí, de no estar en un evento de esta naturaleza, en un evento de alto riesgo en donde acuden tantas familias queretanas? Yo me encontraba en el municipio de Cadereyta de Montes, justamente atendiendo a una cuestión de carácter personal que, como bien lo menciona, es un torneo de pesca. Del por qué no se advierten en las imágenes difundidas en redes sociales públicamente una participación directa de la policía para detener la violencia al interior del estadio. Reconozco que pasados los hechos, se identificaron acciones de personal de la Secretaría que actuaron de manera poco responsable o profesional. Sin embargo, quiero recalcar y ser muy puntual en que de manera precisa y constante tuve comunicación y coordinación con mi equipo de trabajo. ¿Hay alguna mea culpa de parte de ustedes, aprovechando la presencia de los medios de comunicación, la transmisión en vivo, para pedirle al menos una disculpa a las familias que vivieron esto el pasado 5 de marzo? ¿O vamos a seguir culpando a la empresa de seguridad privada? El 5 de marzo falló el equipo en campo, pero también se rompió la cadena de mando. En virtud de ello,
he ordenado la sustitución del secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras Álvarez, y del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Vela. Yo pude haber levantado una denuncia penal como civil por, no sé, X cantidad para cubrir los gastos como fueron de hospitalización o como los gastos morales. Es algo de lo constante que se ha mencionado en los estadios. No hay una preparación adecuada o no había, o se está trabajando en ello, en una preparación adecuada dentro de los estadios, tanto tecnológica como humanamente. Es decir, personal de seguridad, personal de contención. La gran área de oportunidad es el tema de la capacitación sobre el personal de seguridad. Se le contrata de la noche a la mañana, se necesitan 10 personas y de repente la seguridad está vista como gente que esté parada y viendo. Unos días antes del partido, están solicitando el personal para cubrir ese servicio. ¿Y cómo los pueden capacitar en 3 días, 4 días, ¿no? ¿Y cómo les pueden dar de alta? No nos dan de alta en el seguro, que se ahorran muchísimo dinero no dando de alta a ese personal, ¿no? Pero el tema no es solamente preventivo o disuasivo, sí tiene un nivel de eficacia. Pero el punto es, una vez que inicia un evento, una vez que algo se está cocinando, que ya empezó a hervir, ¿cómo lo apagas? Digamos que cuando nosotros vemos una historia queremos encontrar todos los puntos de vista, ¿no? Y entonces cuando empezamos a integrar la información, independientemente de dónde venga, puedo tener diferentes ángulos y tener la historia un poco más completa. A los 2 minutos que había pasado, el gobernador estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, cuando él ve el partido y ve lo que está pasando, me marca, me dice, ¿ya viste lo que pasó en el estadio? Le dije, estoy en el estadio. ¿Qué haces ahí? Le dije, pues vine a ver el fútbol, ¿no? Entonces me dice, no me voy a subir al avión, voy para allá. ¿Cómo le hacíamos para que nos creyeran que no había no sé cuántos cientos de muertos? Es más, a la fecha la gente sigue sin creerlos, ¿no? Porque es muy difícil. O sea, una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Cada quien es responsable de sus propios actos, estando frente a un micrófono o una cámara, y hubo versiones dispares en todos los sentidos, que con el tiempo, bueno, pues cada quien fue poniendo la opinión de quien en ese momento se expresó en su debido lugar y como correspondió al evento. La verdad es que no caímos en ese tipo de versiones que pueden ser atractivas para algunos medios, pero pues a la larga creo que pierdes demasiada credibilidad al hacer ese tipo de declaraciones. Era mucho más fácil tenerla instantánea y la fotografía y subir las redes de inmediato que comprobar exactamente qué es lo que estaba pasando. Porque el hecho de comprobarlo, perdías el tiempo y perdías la exclusiva. Y aquí, a ver, en este negocio sabemos que es así. Yo necesito ser el primero en subir la foto. El gobernador decidió tomar todas las entrevistas de las que nos hablaron. Nos hablaron de todos lados, de Sudamérica, de Estados Unidos, porque era algo internacional. El gobernador agarró y dijo, voy a dar mi celular al aire en cadena nacional, para que si alguien sabe de un desaparecido que no está, me llame. Creímos que iba a colapsar el teléfono del gobernador, entonces le hablaban para pedirle cualquier cosa, pero nadie reportaba a un desaparecido. Pues trascendió que se manchó el nombre de Querétaro como estado y como ciudad en todo el mundo. Y eso lastimó a propios y extraños, incluso a los que no simpatizan con el fútbol, y nos puso mal. La Fiscalía General inició investigaciones inmediatas. El 8 de marzo, 3 días después, se detuvieron las primeras 10 personas. El 11 de marzo, cateos simultáneos a las oficinas de la directiva de Gallos Blancos y a la empresa de seguridad privada GSK9. El 18 de abril se creó el equipo de coordinación operativa, el ECO, concentrando todas las líneas de investigación en un solo grupo multidisciplinario. El grupo que se conforme tenga un criterio definido, tenga un solo líder de trabajo, que deben de saber el nivel de responsabilidad que están adquiriendo. Los números hablan de una investigación de escala inédita en el fútbol mexicano. 57 cateos en 6 municipios,
87 órdenes de aprehensión solicitadas, 56 cumplimentadas, 75 personas vinculadas a proceso, 328 servidores públicos entrevistados de los 3 niveles de gobierno, aproximadamente 400 archivos multimedia analizados y, al final, 60 personas sentenciadas. El 27 de marzo, 3 semanas después, la Fiscalía detuvo a 4 servidores públicos por omisiones en el operativo de seguridad. La investigación se extendió a Jalisco, solicitando colaboración de Guadalajara para identificar agresores del lado de la afición de Atlas. La pregunta que persiste: ¿fue suficiente? ¿Se investigaron todas las omisiones? ¿Se deslindaron todas las responsabilidades? Las sanciones al club fueron contundentes: veto de afición, multas, partidos a puerta cerrada. Pero hubo un castigo que pasó casi desapercibido. El equipo femenil también fue sancionado. Cuando supe que también iban a sancionar al equipo femenil, me impactó porque dije, ¿por qué? Ellas que tienen que ver, ¿no? Si en primer lugar ni las dejaban casi jugar en los estadios, tenían que jugar a puerta cerrada en las canchas del club. Entonces como que se me hizo muy injusto porque es retroceder. O sea, la poca afición que tal vez se pudo haber estado construyendo queda pausada y es como de no, ahorita también ustedes no van a tener oportunidad de generar afición. Y hay que también decirlo, el fútbol no es nada sin su afición. De las 58 personas heridas documentadas, varias eran menores de edad. Pero más allá de las lesiones físicas, cientos de niños que asistieron ese día quedaron marcados. De hecho, me hiciste recordar cuando me lo mencionaste hace rato, y sí pasó precisamente, fue en un clásico Chivas Atlas. El niño traía su playera de las Chivas, pasaron cerca donde habían aficionados del Atlas y pues estos empezaron a insultarlo, a agredirlo. Le causó un trauma tan psicológico que no puede ir al estadio porque siente miedo de que lo vayan a agredir. En ese tiempo mi hermano era muy pequeño. Él no quería venir, él tenía miedo, yo le insistí para que viniéramos. Él pues ese día no pudo dormir, tenía las imágenes, ¿no? Él decía, cierro mis ojos y veo a las personas, veo así al chavo que estaban golpeando. Entonces fue algo muy, muy complicado. Se necesita legislar, Reyes, porque no tal así cual una ley que le dé protección al infantil en un evento, pues yo que sepa no lo hay, es a nivel general. Ya si tú te sientes afectado es igual, te digo, ir a agravios a menores. Para la infancia, las personas adultas son ese referente, esos límites que les dan contención, que les dan esos asideros de seguridad. Cuando hay un entorno violento como el que se vivió el 5 de marzo, esos asideros se desestabilizan y entonces ese orden que tiene la niñez para poderse mover libremente se ve fracturado. Si para una persona adulta fue un evento traumático, para las infancias, por supuesto que esto se magnifica porque las infancias tienen menos experiencia. La verdad es que esas personas que estaban mal se les atendió siempre en el Hospital General y de hecho incluso se quedaron aquí en Querétaro hasta que los dieron de alta todos. Y había un paciente que nos tenía muy preocupados y que tenía un tatuaje de Atlas aquí. Era uno de los que estaban más lastimados hasta que logramos que lo dieran de alta. Luego una terapia para tratar lo que nos sucedió. Y algunos lo tienen todavía o lo tenemos ahí guardado. De acuerdo con el registro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vigente para el periodo 2025-2026, la empresa que hoy opera la seguridad del Estadio Corregidora es Uricam. Ha sido validada por la Liga MX para el protocolo Estadio Seguro. El gobierno de Querétaro la presenta como el modelo de empresa de seguridad privada de cara al Mundial 2026. Doble filtro de seguridad, helicóptero, revisión, y eso a algunos los hace estar más serenos para volver a la grada del estadio. Pero aquí, después del 5M, después de que regresa la gente, hay que recordar que para las autoridades, para la liga y para la federación, todos los partidos en el Estadio Corregidora están considerados de alto riesgo.
De acuerdo con registros laborales consultados para este documental, al menos 2 coordinadores de zona de Uricam, desplegados en el Estadio Corregidora, tienen historial laboral documentado en GSK 9 entre 2021 y 2022. No está en mi unión porque al principio, cuando era otra empresa, ellos no cumplían con los horarios que nosotros exigimos. Si contratábamos o dábamos turnos de 24x24 o 12x12, podíamos caer en el supuesto delito de trata de personas. Y por tal motivo iban a sancionar a la empresa que diera el servicio. La seguridad está peor. Y a pesar de cuando estás viendo el juego se ve muy aburrido, ya no es el mismo ánimo. Te dicen de cosas de que no, eso no puedes hacer, cálmate. O sea, ya no puedes hacer, tienes que estar muy tranquilo para que no te saquen del estadio. El ambiente se siente diferente, sin hasta la porra. Es del estadio más callado, se escucha cuando le pegan el balón, no hay gritos. En cuestión de la seguridad, se volvieron muy poco permisibles. La seguridad ahí en el estadio es de siéntate, no grites, no puedes pararte, o sea, ya nada más es quedarte estático y ver el partido. Y un estadio vacío pues no es lo mismo que un estadio con todo el color, ¿no? Todo el saborcito que agrega el aficionado. Desde mi punto de vista sí, deberían de regresar y creo que sí apoyo esa causa porque le da un toque distinto a los partidos. Ese color, ese ambiente, ese ruido que había hasta antes del 5 de marzo de 2022. O sea, es un trabajal enorme. Lo que falta. El 5 de marzo de 2022 se convirtió en noticia internacional. Querétaro apareció en titulares de todo el mundo, pero no por su arquitectura, no por su calidad de vida, no por su seguridad, por la violencia en un estadio de fútbol. ¿4 años después, está superado el 5 de marzo en Querétaro? Yo creo que es algo que no se va a superar nunca, porque es muy grotesco y las imágenes siguen ahí. Simplemente ayer busqué otra vez algo de la fecha y siguen estando ahí las imágenes. Es una cicatriz que sí, que creo que cerró, pero que no se debe olvidar. Volver a ver esa cicatriz y recordarnos el qué sucedió, el qué pasó y el cómo lo podemos prevenir otra vez. Nos guste o no, el 5M es una cicatriz que se nos quedó. Seas aficionado a los Gallos o no, vayas al estadio o no, te guste el fútbol o no, es una cicatriz que ahí está, que esperemos no se borre. Está bien recordar y está bien pensar por qué sucedió lo que sucedió. Sin embargo, creo que también nos deja sobre la mesa la memoria, nos deja sobre la mesa los cuidados y nos deja sobre la mesa también el cambio. Las cicatrices cierran, pero siempre queda la marca, ¿no? O sea, sí, yo creo que estamos listos para recibir muchos partidos y Querétaro es una gran afición y todo, pero bueno, pues ahí está la cicatriz, ¿no?